Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a hablar sobre los reguladores en modo conmutación. Los pulsadores de corriente directa se pueden utilizar como reguladores en modo de conmutación para convertir un voltaje de corriente directa, por lo general no regulado, a un voltaje de salida de corriente directa regulado. Esta regulación se consigue por lo general mediante la modulación del ancho de pulso a una frecuencia fija y el uso de un dispositivo de conmutación que por lo general es un BJT de potencia. En esta gráfica podemos observar las formas de onda y la señal de control y el diagrama de bloque. Estos reguladores conmutados están disponibles en forma comercial como circuitos integrados. Para maximizar la eficiencia, el periodo del oscilador debe ser aproximadamente 100 veces mayor que el tiempo de conmutación del transistor. Vemos la topología básica para los reguladores conmutados. Veamos un diagrama del regulador reductor. En el regulador reductor, el voltaje promedio de salida VC es menor que el voltaje de entrada VS. De ahí la palabra reductor, el cual es muy común. Aquí en este diagrama de circuito podemos ver un regulador reductor que utiliza un BJT de potencia, que es parecido a un pulsador reductor. Básicamente la operación de este circuito se divide en dos modos: el modo 1 y el modo 2. Aquí encontramos la fórmula de uso general para cálculos matemáticos y vemos las formas de onda de la IL continua. Aquí vemos otra fórmula para trabajar en el regulador reductor. Aquí vemos un ejemplo de regulador reductor, donde pide determinar el ciclo de trabajo, la inductancia, el filtro L y el capacitor filtro C. Aquí están los datos, están la fórmula a utilizar y los resultados. Aquí vemos, como le dije hace un momento, los circuitos equivalentes, los modo 1 y el modo 2. Los reguladores elevadores. En un regulador elevador, el voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada. En este circuito que se muestra en la figura, se presenta un elevador utilizando un MOSFET de potencia. La operación de este circuito se puede dividir en dos modos. Tenemos los dos modos. Modo 1. El modo 1 comienza cuando se activa el transistor M1 en un tiempo igual a 0. La corriente de entrada que se eleva circula a través del inductor L y del transistor Q1. El modo comienza cuando se desconecta el transistor M1 en T igual T1. La corriente del inductor se abate hasta que se vuelva a activar en el siguiente ciclo el transistor. La energía almacenada en el inductor L es transferida a la carga. También las formas de onda correspondientes de los voltajes y corriente en esta gráfica. Aquí vemos unas ecuaciones matemáticas para hacer cálculos en reguladores elevadores. Aquí tenemos más ecuaciones. Un ejemplo donde se pide el ciclo de trabajo, la corriente de la componente ondulatoria del inductor, la corriente pico del inductor, el voltaje de la componente ondulatoria del capacitor filtro VC. La solución, los resultados, simplemente colocamos las ecuaciones, las diferentes fórmulas y vamos reemplazando y nos dan los resultados. Tenemos los reguladores reductores elevadores. Un regulador reductor elevador suministra un voltaje de salida que puede ser menor o mayor que el voltaje de entrada. La polaridad del voltaje de salida
es opuesta a la del voltaje de entrada. Este regulador también se conoce como un regulador inversor. Los circuitos equivalentes del reductor elevador tenemos el modo 1 y el modo 2. La operación del circuito se puede dividir en dos modos, como les acabo de decir, modo 1 y modo 2. Tenemos que durante el modo 1 el transistor Q1 está activo y el diodo DM tiene polarización inversa. La corriente de entrada que se eleva circula a través del inductor L y el del transistor Q1. Durante el modo 2 el transistor Q1 es conmutado y la corriente que circulaba a través del inductor L se transferirá a la carga y la corriente del inductor se abatirá hasta que el transistor Q1 vuelva a activarse en el siguiente ciclo. Observemos los circuitos de cada modo. Las formas de los reguladores reductores elevadores las podemos ver en esta figura. Y todo lo anterior, ejemplos anteriores, se puede calcular matemáticamente con estas ecuaciones. Tenemos un ejemplo donde está pidiendo el voltaje promedio de salida, la componente ondulatoria del voltaje de salida pico a pico, la corriente ondulatoria pico a pico del inductor, la corriente pico del transistor IP. Aquí está el ejemplo detallado. Bien, tenemos los reguladores Q. Cuando se conecta el voltaje de entrada y se desactiva el transistor Q1, el diodo DM queda con polarización directa y el capacitor C1 se carga a través de L1, DM y el suministro de entrada VS. La operación de este circuito también se puede dividir en dos modos, como los ejemplos anteriores. El modo 1 comienza cuando se activa el transistor Q1 en tiempo igual a 0. La corriente se eleva a través del inductor L1 simultáneamente. El voltaje del capacitor C1 pone polarización inversa al diodo DM y lo desactiva. El capacitor C1 descarga su energía en el circuito formado por C1 y C2 y la carga L2. El modo 2 empieza cuando se desconecta el transistor Q1 en tiempo igual T1. Se carga el capacitor C1 a partir del suministro de entrada y la energía almacenada en L2 se transfiere a la carga. El diodo DM y el transistor Q1 proporcionan una conmutación síncrona. El capacitor C1 es el medio de transferencia de energía de la fuente a la carga. Podemos observar que en el regulador Q las diferentes formas de onda para los voltajes y corrientes en regímenes permanentes para una corriente de carga continua. Tenemos las ecuaciones para hacer los cálculos matemáticos. Tenemos el siguiente ejemplo, donde nos piden el voltaje promedio de salida, la corriente promedio de entrada, la corriente de componente ondulatorio pico a pico del inductor L, el voltaje de componente ondulatorio pico a pico del capacitor C entre 1, la componente ondulatoria del voltaje del capacitor entre 1, la corriente de componente ondulatorio pico a pico del inductor, el voltaje de la componente ondulatoria pico a pico del capacitor C entre 2, voltaje componente ondulatorio en el capacitor entre 2, la corriente pico del transistor. Utilizamos la siguiente fórmula, reemplazamos y nos va dando los siguientes valores.